La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor William Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. El Evangelio se expande en las redes sociales. Ahora puedes recibir el mensaje más importante de tu vida, las buenas nuevas de salvación. Busca al pastor William Benítez en Facebook. En su página podrás disfrutar de todas las películas cristianas, prédicas que te acercan a Dios, momentos de intercesión por tu vida y las diferentes actividades que brinda la iglesia. Búscanos en Facebook como William Benítez, en donde podrás disfrutar la programación en vivo de Vienevisión TV. Misión Cristo Te Llama, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Hermano, el libro, hermano, de los Hechos, capítulo 11, versículo 27. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Oremos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por su bondad, gracias por su misericordia, gracias por ayudarnos. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres digno de toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. Ahora, Señor, le rogamos que estos minutos que vamos a estar en este lugar puedas ministrarnos, puedas bendecirnos, puedas ayudarnos, puedas enseñarnos, Señor, de cómo, Señor, vivir la vida cristiana, Señor, de una manera agradable delante de ti. Perdona nuestros errores, perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, irnos alineando, Señor, en esa línea correcta, tal como usted lo desea, Señor. Pero ahora de igual manera le pedimos, Señor, que haga milagros entre el pueblo, que haga sanidades, que haga maravillas, que traiga sanidad, Señor, que traiga libertad a los que están en casa, a los que están en los hogares, cada familia, aquellos que nos ven en cualquier parte del mundo a través de los diferentes medios. Lleva este mensaje para que esta palabra viva y eficaz pueda traer cambios, Señor, y pueda transformar familias, jóvenes, ancianos y adultos, porque la palabra es viva y es eficaz, Señor. Así que en el nombre de Jesús le damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele palmas al Señor. Ahora sí puede tener la bondad de sentarse, hermanitos. Esta noche, hermano, quisiéramos
de una manera breve y sencilla, poder, hermanos, relacionar, hermanos, estos pasajes de la Biblia tan maravillosos como todo lo que uno encuentra en la Biblia. Es hermoso, en lo cual uno aprende, hermanos, y nos ayuda, hermanos, a poder mejorar en algunas áreas que uno necesita mejorar. Y nos ayuda también, hermanos, a poderle enseñar a miles y a millones de personas de alguna manera correcta, en la cual Dios desea que la vida de la iglesia pueda, hermanos, vivir o manifestarse hacia la vida de los demás. Pero en este caso, hermanos, quisiéramos hablarlo, hermanos, relacionado acerca de la iglesia como una comunidad, o como una familia, o pudiéramos llamarle una familia de creyentes. Cuando hablamos de una familia de creyentes, es de que, hermanos, la comunidad cristiana la componen diferentes tipos de personas, diferentes colores, estaturas, razas, y aún lenguas, y aún naciones, y hermanos, pueblos o aldeas. Pero todos vienen a formar, hermanos, parte de ese cuerpo. Recuerden que la Biblia dice que Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, que nosotros somos el cuerpo. Significa, hermanos, que no importa de qué nacionalidad nosotros seamos, de qué color seamos o qué posición económica nosotros tengamos, por la misericordia de Dios todos hemos venido a formar parte de esa comunidad, parte de esa familia. Ahora, aquí hay un detalle bien importante, y esto, hermanos, esta tarde Dios ponía esta palabra en mi corazón, y lo que queremos, hermanos, es enfatizar un poco, es, hermanos, que Jesús mencionó unas palabras cuando Él estuvo en la tierra, y Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También Jesús dijo, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque los tales es el reino de los cielos. Esas partes las habló Cristo en aquel sermón del monte, donde Jesús está sentado enseñándole a aquella gran multitud, hermanos, que lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. Entonces, hermanos, hoy nos damos cuenta que Jesús está mencionando que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También Él relacionó que Él no había venido a buscar sanos, sino a enfermos. ¿Para qué? Para que esos enfermos fuesen sanados, para que esos enfermos fuesen ayudados, para que esos enfermos fueran ministrados por el Señor. Ahora, cuando vemos acá, estamos viendo, hermanos, una parte donde Jesús habló con sus discípulos después de haber resucitado por un periodo, hermanos, de 40 días. Que nos encontramos cuando uno empieza a leer el libro de los Hechos. Y dice que estuvo durante esos 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Pero hay un momento donde los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta del Señor fue: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, le está diciendo Jesús: no les toca a ustedes estar esperando cuándo, porque eso le corresponde a mi Padre, cuando Él va a establecer el reino. Pero luego les dice en el versículo 8: pero no se preocupen, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Significa que de alguna manera en ningún momento ese pueblo quedó huérfano. Siempre ese pueblo, hermanos, desde la venida de Cristo, siempre, hermanos, ese Cristo ha estado ahí ayudándolos, porque Él dijo que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. O sea, de una manera clara, Jesús está diciendo, hermanos, que Él siempre iba a estar con ellos. Ahora, no de una manera visible, sino de una manera espiritual, a través del Espíritu. Significa entonces que aunque en la restauración de Israel se retardara, o hermanos, o se pasaran los años o los siglos o las décadas, hermanos, ellos iban a tener el poder de Dios para poder seguir caminando hacia adelante. Ellos iban a poder tener la autoridad de Dios para solventar problemas. Y ese poder iba a estar ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo.
Significa entonces que si ellos se desconectaban y no recibían el poder del Espíritu Santo, entonces iban a flaquear a la hora de los problemas, a la hora de las adversidades. Por eso es que nosotros vemos a Pedro, que cuando los del Sanedrín o las autoridades decían: les prohibimos hablar más en ese nombre, ya no queremos que hablen en ese nombre, hermanos, ellos decían: juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, porque le decían ellos: no les vamos a obedecer en esto, porque nosotros no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. Y ellos seguían anunciando acerca de Dios. Pero usted cree que humanamente alguien va a tener el valor de pararse enfrente de las autoridades y hablarles así, hermanos. No iban a tener la fuerza. Pero Dios les había dicho anteriormente, estando con ellos, les había dicho: van a ser llevados delante de gobernantes, van a ser llevados delante de reyes, pero no se preocupen, cuando estén allí no van a ser ustedes los que van a hablar, sino que el Espíritu Santo que está dentro de ustedes es el que va a dar testimonio cuando les toque hablar. Significa entonces que había algo glorioso en los apóstoles, había algo maravilloso. Por eso es de cuando ellos decían: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Tenían algo especial, y era que los enfermos eran sanados. Cuando sacaban los enfermos, dice la Biblia que hasta la sombra de Pedro, hermanos, sanaba a los enfermos. O sea, habían maravillas, habían milagros. Hermanos, se levantaban los cojos y empezaban a caminar. Hermanos, había un muchacho llamado Eneas que fue levantado, hermanos, fue sanado después de varios días de estar paralizado. Hubieron mujeres resucitadas como Dóricas, que después que las habían lavado fueron levantadas. ¿Sabe por qué? Porque esos apóstoles, esa iglesia, hermanos, tenía algo especial. Y lo especial era que el poder de Dios estaba con ellos, que las manifestaciones del Espíritu ahí estaban. Por eso, hermanos, que cuando uno lee el libro de los Hechos, uno normalmente le dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero más, hermanos, se le pudiera llamar, yo creo que se apegara más como decir el libro de las obras del Espíritu Santo, o los hechos del Espíritu Santo, porque no fueron los apóstoles. Por eso hasta cantos hay donde dice un canto que no era la sombra ni tampoco Pedro, sino el Espíritu del Nazareno que estaba dentro de Pedro. Significa que cuando uno ve esa verdad, esa obra maravillosa, imagínense, hermanos, cuando aquel va montado en el caballo, hermanos, ¿se acuerdan de aquel que iba montado en el caballo, hermanos? ¿Cómo se llamaba, hermanos? Saulo de Tarso. Y ahí va siguiendo a los cristianos, y ahí lleva cartas firmadas y va rumbo a Damasco. Y ahí va, hermanos, se imaginen los hermanitos quizás en Damasco, allá estaban, ni cuenta quizás se daban, hermanos, que allí iba un loco en un caballo, hermanos, y con otros que lo seguían, que iba a capturarlos y arrastrarlos para traerlos a Jerusalén, para que no se siguiese hablando en ese nombre. Pero lo lindo es que en el camino rumbo a Damasco aparece la luz clara del día, a la mediodía, aparece una luz resplandeciente que fue más gloriosa, que fue más fuerte que la luz del día, hermanos, y bajó aquel hombre. Bajó aquel hombre, hermano, de su mula, y cayó tendido en tierra, a tal grado, dice la Biblia, que quedó hasta ciego. Y vino aquella voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor?, le dijo. Y que vino de la divina respuesta, hermanos: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo les estoy hablando todo el libro de los Hechos y los veo a ustedes como la luna, hermanos. De todo el libro de los Hechos se les está hablando, imagínense, de toda la escritura del libro de los Hechos. Y algunos de: ¿y en qué libro será que estamos? Todo el libro de los Hechos, hermanos. No, hermanitos, hermanos, necesitamos leer, hermanos. Necesitamos leer la Biblia en serio. Hermanos, aquella voz vino en el capítulo 9 de los Hechos y le digo: Saulo, Saulo, Saulo. Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le digo, a quien tú persigues. Cosas te darás contra el aguijón, le digo. En otras palabras, le digo: no andas siguiendo a los evangélicos, me andas persiguiendo a mí. No andas siguiendo a los cristianos, a mí es que me andas siguiendo.
¿Y qué le dijo a aquel hombre cuando lo bajaron de la mula? ¿Qué quieres que haga? Ve a Damasco, entra a la calle a la derecha y ahí te me quedas, ahí te se va a dar órdenes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mire, hermanito, ahí lo bajaron hasta abajo, hermanos. Ahí le dijeron, no vaya a estar chillando, no vaya a estar esperando que yo voy a ir. Allí se le va a mandar a decir qué es lo que tiene que hacer. Así hay muchos hermanitos que, no, es que a mí el Señor Jesús es el que me va a decir, ahí te va a llevar el diablo entonces. Sinceramente le digo, a mí no me ha dicho el Señor directamente, tú eres, mira, pastor. No, el mismo Dios en el camino. Va, hermanito, usted mire Dios. Y allí Dios nos dice, y allí van las manifestaciones de Dios. Hay gente, hermanito, que yo no sé si alguno de, es que a mí todos los días me habla Jesús. No, hombre, hermanito, tenga cuidado, no vaya a ser el cachudo que lo está volteando al revés. Sí, hermano, porque cuando uno ve la Biblia, si aún estos hombres, hermanos, les hablaba y pasaba tiempo, pero ellos decían, el Señor está con nosotros, y a través de la oración ellos estaban seguros que ellos hablaban con Dios, que ellos hablaban con Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Le dijeron, ahí te va a decir lo que tienes que hacer. O sea, lo que voy llamándolo en esta introducción es del gran poder de Dios que había en esa iglesia, de la gran manifestación espiritual, donde los hermanos de Damasco quizás ni cuenta se dieron, hermanos, que venía un loco a amarrarlos. Pero como esa iglesita, aunque fueran pocos, había un Dios resucitado, había un Cristo vivo, había un Dios de poder, había un Dios maravilloso, había un Dios que estaba para defenderlos y para pelear por ellos. ¿Sabe qué me hace pensar esto? El Evangelio se expande en las redes sociales. Ahora puedes recibir el mensaje más importante de tu vida, las buenas nuevas de salvación. Busca al pastor Williams Benítez en Facebook. En su página podrás disfrutar de todas las películas cristianas, prédicas que te acercan a Dios, momentos de intercesión por tu vida y las diferentes actividades que brinda la iglesia. Búscanos en Facebook como Williams Benítez, en donde podrás disfrutar la programación en vivo de Vienevisión TV. Misión Cristo te llama, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor Williams Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. Que quizás nosotros tenemos la escritura. A lo mejor quizás en Damasco después se dieron cuenta de lo que venía ese día hacia ellos. O quizás algunos ni cuenta se dieron. La pregunta del millón sería, ¿cuántas situaciones semejantes quizás habremos pasado nosotros en el año pasado? Quizás donde el enemigo venía con todo, decía, ahora sí me llevo a Erasmo, ahora sí me lo voy a quebrar. O sea, es un ejemplo, ¿verdad? Ahora sí le voy a dar la nuca a esta amarilla, ahora sí. Y la amarilla, en lo mejor, hasta con la gran lengua de afuera, roncando. Hasta el mismo Erasmo quizás por allá dándole en otras cosas, quizás. Hasta el mismo Francisco por allá. Cuando por allá venía uno, hermano, directito, quizás a capturarlo, por ahí algún diablo, por ahí algún demonio, pero apareció el Señor en el camino y lo bajó para detenerlo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios vino a los necesitados, Dios vino a los humildes, a los sencillos, a los que esperan en Dios, a los que dependen de una manera plena de la gracia divina del Dios de los cielos. O sea, lo que yo quiero que usted entienda, que hay muchos milagros, muchas maravillas que Dios hace cada día. Y es por eso que humanamente yo, hermanos, personalmente, me da mucha tristeza en algunos de ustedes. Porque terminamos el año pasado con la capa caída y seguimos el año 2018, hermanos, ahora más caídos que el año pasado. O sea, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué ocurre con usted, hombre? ¿Qué va a pasar con su vida eterna? ¿Qué va a pasar con la eternidad, usted, hermano, hermanita? Hermano querido, ¿qué va a pasar con ustedes?
Esto del evangelio, hermanos, esto no es si queremos, es una necesidad. Esto no es si quiero. Esto no es si me da la gana, si tengo ganas. Dice Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Porque dice, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Y si no, dice, la encomienda me ha sido dada. Significa que de las buenas o a las malas tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un libre albedrío donde yo debo, hermanos, de determinar si cambio, si mejoro. Pero si yo cambio voy a ser beneficiado, y si no cambio me va a llevar el diablo al final, hermanos. Voy a tener problemas, voy a tener dificultades. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y Él, hermano, es un Dios de esperanza. Pero no se olvide de cada mensaje, no se olvide de cada palabra. Hermano, yo estoy plenamente seguro que, hermanos, el último culto que tuvimos acá, el 31, a muchos se les profetizó. A muchos se les profetizó. Y los que estuvieron, gloria sea al Señor. Y a otros que no estuvieron, también les va a llegar la bendición en que no estuvieron. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios, hermanos, es claro. O sea, Dios viene pronto ya. Yo necesito cada día mejorar, hermano. Yo me preocupo por mí, me preocupo por mi familia, porque muchos no están metidos. Me preocupo por ustedes, pero hay un Dios que está más preocupado, y es Jesucristo que está arriba, el cual quiere que ninguno perezca, sino que todos caminen, que todos mejoren, que todos avancen. Si viniera Cristo ahorita a las cabales, hermanos, ¿estamos preparados, hermanos? ¿Estamos listos, hermanos, para su venida? ¿Será que estamos preparados, hermanos, para afrontar? Si salir de aquí, hermanos, nos aparece un demonio, por ahí nos quiere asaltar y nos pone la escuadra, nos pone las 9 milímetros en los sentidos. ¿Estaremos preparados, hermanos, para decir, sea viviendo, muriendo, del Señor soy? Aquí estoy, si quieres, jálele. ¿Estaremos listos para eso, hermanos? ¿O estaremos listos para ir a comprar pañales mejor, hermanitos, porque quizás nos vamos a hacer en nuestros pantalones mismos? Porque esa es la realidad de las cosas. Estar preparados a todo lo que venga, a lo que vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque esto del evangelio, cada día que pasa es una oportunidad más. Es una oportunidad más que tenemos. Es un día más que Dios nos da, porque no sabemos si mañana volveremos a tener esa oportunidad. Entonces, lo lindo de todo es que tal como Dios obraba en favor de este pueblo, ahora Dios sigue obrando en favor nuestro. ¿Por qué? Porque, hermano, vemos que todavía estamos aquí, todavía tenemos, hermanos, fuerzas, todavía hemos llegado, pero debemos aprovechar en estos cultos y decirle, Señor, fortaléceme, Dios, fortaléceme, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza, Dios. Y acá si no quiero, hay momentos que ya no quiero avanzar, pero he venido hoy para que me ayudes. Entonces es allí donde la iglesia, hermanos, en todo este libro, los Hechos, encontramos, hermanos, Dios moviéndose, Dios manifestándose. Pero hay un detalle en el cual quisiéramos, hermanos, meter en el corazón de todos aquellos que están aquí, que están en la televisión. Es de que había una situación en la iglesia, y esto es lo que quiero que usted entienda. Y aquí le vamos a dar en la nuca a todos los falsos de la prosperidad. El hecho que la iglesia tenga toda, hermanos, la bendición, porque aquí vemos la iglesia primitiva, aquí nace la iglesia, era fuerte en el espíritu, fuerte en el poder de Dios, pero era una iglesia pobre hablando materialmente. Era una iglesia que fue azotada, diferentes pobrezas, diferentes necesidades. Fue una iglesia que tuvo que ser socorrida por los demás creyentes. Por eso le dije que el mensaje se llamaba la iglesia, una familia cristiana, una comunidad cristiana.
Significa que el hecho que la iglesia, hermanos, haya bendición del Espíritu, haya bendición de aquí, haya bendición de allá, haya sanidades, haya milagros, haya fe, hermanos, no negamos que pueda ser de que haya limitaciones, pero no importa, hermanos, con que tengamos a Dios, con que Dios esté con nosotros, con que la gloria de Dios esté ahí para ayudarnos a salir adelante. Sigamos creyendo en Dios, porque Dios es fiel. Porque lo que encontramos de que acabamos de leer es, ¿qué dice donde acabamos de leer en el versículo 27? 11:27 en los Hechos. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿En dónde nació la iglesia primitiva? ¿En dónde iba a empezar el evangelio según libro de los Hechos 1:8? Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén. ¿Y a dónde era que iba a haber una gran hambre? En Judea. Entonces, ¿dónde está ese mensaje falso, hermanos? Con ese montón de predicadores, hijos del diablo, hermanos, que mucha gente anda siguiendo. Si la iglesia gozaba del poder de Dios, si la iglesia tenía el Espíritu Santo, si la iglesia disfrutaba del poder y la gloria de Dios, donde habían paralíticos levantados, donde habían enfermos sanados, donde habían endemoniados liberados, donde habían muertos resucitados, cojos que caminaban, hermanos, había gloria de Dios. Pero eso no significaba que la iglesia no iba a ser azotada por hambrunas, por necesidades materiales. ¿Por qué? Porque la iglesia que tenga necesidades materiales, eso no significa que no tengamos al Dios Todopoderoso. Eso no significa que la iglesia no tenga a Dios. Porque muchas veces, a veces dicen, bueno, y los dos evangélicos, ¿y cómo andás prestando para la renta? Muchas veces dicen, bueno, y no sos cristiano, y no que diezmas, y no que ofrendas, y no que das primicias, y nos dicen pues que vas a ser prosperado. Hermanos, si prosperamos, gloria sea al Señor, y si uno no prospera materialmente, también gloria a Dios. Pero uno no va a dejar de ser fiel a Dios, porque Dios ha sido bueno, y como tal uno debe ser responsable con Dios. Significa que cuando uno le da a Dios, no es porque quiere uno que Dios le devuelva o le dé, sino es reconociendo la intervención de Dios en nuestra vida. Con que tengamos paz, con que tengamos salud, con que tengamos vida, con que tengamos aliento, con que estemos fuertes para seguir luchando. Hermano, eso es más que suficiente. La iglesia fue azotada. Dice la Biblia que vino un profeta desde Jerusalén a la iglesia que estaba en Antioquía y le dice, esto dice el Espíritu Santo, van a venir tiempos de hambre. Y lo cual ocurrió en toda la tierra habitada. Y la iglesia que estaba en Judea fue azotada, pero los hermanos que estaban en Antioquía, cada uno se preparó para enviar socorro a la iglesia, porque eran un solo cuerpo, eran una sola iglesia en Cristo. Significa que el Dios mismo puede permitir situaciones para ver qué hace el que tiene, para ver qué hace aquel que tiene dos camisas, a ver si le da una a aquel que no tiene. Porque eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando aquellos le preguntaron, hey, ¿nosotros qué hacemos? El que tiene que comer, comparta con el que no tiene. Y el que tiene dos túnicas, dijo, de una al que no tiene. Y ustedes que andan con ese fusil de garrote, con esa espada, digo, ustedes que son soldaditos, digo, alégrense con vuestro salario, conténtense con lo que les pagan. En otras palabras, digo, dejen de andar pidiendo mordidas. Significa que eso lo de mordidas de allá viene. ¿Cuánto le da fuerte de palmas al Señor, hermano? Eso de la mordida no es nuevo. ¿Por qué cree que Juan el Bautista les dice eso? Conténtense con vuestro salario. En otras palabras, mire, pero sí, aquí
discretamente, aquí pongo lo que atrás. ¿Y qué otra cosa les digo? No extorsionen a nadie. No usen la autoridad para aprovecharse de los demás. Significa entonces, hermanos, que esa es la vida cristiana. Esta es la vida cristiana. Entonces lo que nos queremos entender es que, repito, la introducción la hablamos del poder de Dios, de las manifestaciones de Dios, de cómo Dios se manifestaba. Pero eso no significa que los azotes de las pobrezas o las mismas enfermedades no van a atacar. Pero en medio de todo eso, la iglesia no se detiene. La iglesia sigue caminando. La iglesia sigue adelante. La iglesia no deja de avanzar. La iglesia no deja de caminar. Porque la iglesia no sirve a Dios por lo que tiene, sino porque Dios es Dios grande, Dios maravilloso arriba, Dios poderoso abajo, Dios en todo lugar. Y es ahí donde se ve la gloria de Dios. En las luchas, en las pruebas, es donde uno ve la obra maravillosa del Señor. ¿O qué decir de Abraham? ¿Se acuerdan de Abraham, hermanos, en el libro de Génesis? Donde Dios lo llama en el capítulo 12 y le dice: vete de la tierra donde vives, vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Ahí te voy a bendecir. El que te bendiga será bendecido, y el que te maldiga será maldecido. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Será bendición a todas las naciones. Ahí va el viejito con obediencia. ¿Y qué es lo primero que se encuentra? Con hambre. Resulta que lo primero que encuentra es que hay hambre en aquella tierra. No hay que comer en aquel desierto, en aquella tierra. No hay nada. Se dejó morir el viejito. No empezó a ver, Dios, por aquí tiene que haber una puerta abierta. Siempre hay una puerta abierta, hermano. Siempre hay una puerta abierta. Si este mensaje ha tocado tu vida y quieres abrir tu corazón al Señor y pedirle perdón por tus pecados, entonces haz esta oración. Reconozco que he pecado y te he fallado, Señor. Necesito tu perdón. Entra a mi vida y cámbiame. Perdóname. Toma mi vida y hazla de nuevo. Gracias, Señor Jesús, por morir en mi lugar y librar mi alma de condenación. Ayúdame a caminar en tu santo evangelio y perseverar hasta el fin. Amén. Si usted hizo esta oración y quiere saber más de este santo evangelio, le invitamos a congregarse con nosotros. Le esperamos en el 5757 Rochester Drive, Houston, Texas, 77036, Suite 500. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Evangelio se expande en las redes sociales. Ahora puedes recibir el mensaje más importante de tu vida, las buenas nuevas de salvación. Busca al pastor Williams Benítez en Facebook. En su página podrás disfrutar de todas las películas cristianas, prédicas que te acercan a Dios, momentos de intercesión por tu vida y las diferentes actividades que brinda la iglesia. Búscanos en Facebook como Williams Benítez, en donde podrás disfrutar la programación en vivo de Vienevisión TV. Misión Cristo te llama, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor Williams Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. La Iglesia Central Cristo te llama presentó su programa Impacto Evangelístico El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final.
Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.